Imagínense, hermanos, algunos están afligidos porque quedó Donald Trump de presidente, ¿verdad? Imagínense usted ser gobernado por un niño de 8 años, hermano. Vimos a Josecito, él estaba aquí hace un ratito, y nos cae muy bien Josecito, ¿verdad? Y Benjamín también. Pero que nos gobierne, hermanos. Que fuera el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo les parecería a ustedes eso, hermanos? Bueno, le voy a dar una segunda opción. Que nos gobernara un muchacho de 16 años. Ahí como que se afligieron mal, ¿verdad? Ahí yo empecé a oír como que ya estaban algo afligidos. Bueno, les voy a dar un poquito más. Un muchacho de 20 años, pues, que nos gobernara. Bueno, o sea, el sentido común nos dice a nosotros, no sería bueno, eso no sería bueno, sin menospreciar a los muchachos de 16, de 20 o a los niños de 8. Pero uno dice, no, mire, para gobernar ya se requiere cierta madurez, ¿verdad? Cierto conocimiento. Y un niño de 8 años, ¿qué sería del país, hermano, un niño de 8 años? ¿Qué querría un niño hacer del país? Un niño de 8 años. Tal vez poner candies por todos lados, poner Chuck E. Cheese por todos lados, no sé. ¿Qué quisiera un muchacho de 16 años hacer, hermano, con el país? Pues, primeramente que se cierren las escuelas, diría. O que la escuela empiece a las 11 de la madrugada, de 11 de 11 a 3 de la tarde, incluido el lunch, ahí una hora de lunch. Algo así, ¿verdad? Que regalaran celulares en todos lados, ¿verdad? Con data ilimitado, pero puro iPhone, ¿verdad? No serían leyes. De pronto me puse a pensar en esto, hacer ese ejercicio. Diría, ¿qué quisieran los muchachos? Un joven de 16 años gobernar una nación como esta, ¿verdad? Ahora, imagínate, joven, que a ti te dijeran, bueno, tú vas a ser el presidente de Estados Unidos, pero no por 4 años, hasta que te mueras. O sea, desde ahora hasta que te mueras. Ni tus papás te pueden mandar, nadie te puede mandar. Los reyes siempre tenían consejeros, pero si les daba la gana los oían, y si no les gustaba el consejo, los podían mandar a matar. Si el consejo que oían del consejero decía, este me cayó mal, trae mala cara, mátenlo. Tráigame aquí a uno que me diga lo que yo quiero oír. O sea, que nadie te diga nada, que tú puedes hacer lo que se te da la gana. ¿Qué harías? Eso es nada más para que tú lo medites, ¿verdad? Entonces, ¿saben, hermanos, que la Escritura nos cuenta de un rey, hermano, que empezó a gobernar a los 8 años de edad? Y a los 16 años de edad él empezó a buscar seriamente al Señor, hermanos. Seriamente al Señor. Ahora yo les digo, hermanos, si llegara al gobierno de Estados Unidos un muchacho de por vida, de 16 años de edad, pero buscara al Señor de todo su corazón, ¿se animaría a que fuera su gobernante? ¿O se va para Canadá también? Si el muchacho dice, yo voy a buscar al Señor de todo mi corazón, voy a buscar al Señor para que el Señor me dé sabiduría para gobernarlos, ¿se animaría con un muchacho de 16 años? Yo también. Un muchacho de 16 años, buscando al Señor, yo me animaría. Pero si no busca al Señor, no, hermanos. Si me voy para Canadá también. Bueno, eso es hasta los viejos, hermano. Pero ¿qué sería de una nación, hermanos, si un muchacho de 16 años buscara a Dios de todo su corazón, de toda su alma? Miren lo que dice aquí, hermanos, en 2 de Crónicas, capítulo 34, empezando el versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, ahora hagamos cuentas, hermano, él empezó a gobernar a los 8. Cuando llevaba 8 años de rey, ¿cuántos años tenía? 16, ¿verdad? Muy bien, estamos bien en matemáticas.
A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años, o sea, 12 años de su reinado, y empezó a gobernar a los 8, ¿cuántos años tenía? 20, ¿verdad? Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Esta es parte, hermano, de una serie de mensajes que titulé El pueblo de Dios y el templo de Dios. Y esta parte se llama, hermanos, mientras nosotros nos ocupamos del templo de Dios. Porque este muchacho empezó a buscar a Dios y empezó a ocuparse de todas las cosas de Dios, y vinieron consecuencias por ocuparse de las cosas de Dios. Igual hoy, hermano, nosotros hemos venido, no sé cuántos batallaron para levantarse hoy, hermano, o para llegar, que no es popular el clima en su corazón. Yo he visto, hermanos, todos los que les gusta el frío quejándose, hermanos. Yo he sido claro que no me gusta el frío, pero no me he quejado. Pero si alguien batalló para llegar aquí, el hecho de que usted esté aquí ya es una bendición. Ya hay una consecuencia buena, ¿verdad? Porque llegamos al templo. Lo que el Señor nos hable de aquí en adelante, lo que aprendamos nosotros, es una bendición. Una de las primeras cosas, cuando vi a mi hermano Bello, ¿cómo estás, hermano? Es difícil congregarse ahorita, hermano. Y es verdad, por su trabajo es difícil. Y hay varios hombres, hermano, que quisieran estar aquí y no pueden estar aquí. Que de veras, hermano, yo sé que anhelan en su corazón estar aquí, pero no están, no pueden estar. Porque estar en la casa de Dios es bueno, ocuparse de las cosas de Dios es bueno, hermano. Y cuando uno no puede, a uno le pesa en su corazón. Cuando vamos al Summit a predicar, hermanos, miren, en verdad, ir al Summit es una bendición. Ir a predicar la palabra es una bendición. Y cuando no se puede, a uno le da pesar en su corazón. Uno dice, ¿qué me perdí hoy? Y le cuentan a uno el testimonio y dice, oh, si hubiera estado ahí, me hubiera gozado también, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué, hermano? Hay una consecuencia. Ahora, yo escogí Segunda de Crónicas, hermano. Primero y Segundo de Crónicas lo escribió Esdras. La semana pasada yo le hablé, hermano, de aquellos que se habían ido al exilio por ser rebeldes, hermano, y luego el Señor los regresa a su pueblo y les dice que reconstruyan el templo y reconstruyan los muros de la ciudad, y empieza un avivamiento, hermanos, en el pueblo de Judá en ese tiempo. Es en este tiempo, hermano, que Esdras empieza a escribir, hermano, las crónicas de los reyes. Él escribe Primera y Segunda de Crónicas, y los que habían de leer este libro serían los que regresaron de la cautividad. Y él enfatiza algunas cosas que son bien importantes, hermano. Una de las cosas, hermano, en la narración de Primera de Reyes, que aparece también esta historia, o Segunda de Reyes, perdón, aparece esa historia también, hermanos. Pero Esdras como que resume un poquito más las cosas en Segunda de Crónicas, y una de las cosas que nosotros vemos aquí dice que era de 8 años cuando comenzó a reinar e hizo lo recto delante de Dios, dice, y no se apartó de los caminos de David su padre. Eso es muy importante. Y luego dice que cuando tenía 16 años empezó a buscar seriamente al Señor. Y cuando tenía 20 años empezó a limpiar, dice, a Jerusalén. Todas esas cosas, hermanos, son cosas resumidas, pero para el pueblo que estaba regresando era un mensaje relevante. Y le voy a decir por qué, hermanos. Porque ellos necesitaban entender por qué primeramente fueron castigados por Dios y llevados lejos, hermano, a un lugar en donde no podían sembrar, no podían adorar al Señor. Y ahora que regresaban, ellos sabían, hermano, que tenían que ser fieles al Señor, o el Señor los podía volver a sacar de ahí. Y eso es muy importante, hermanos. Y déjeme decirle algo más sobre Josías, hermano. Josías no recibió un buen ejemplo de nadie, hermano. El papá de Josías se llamaba Manasés. Manasés no era un hombre de Dios, hermano. Manasés fue un hombre que sacrificó hijos de él en el fuego. Manasés fue un hombre, hermano, que metió ídolos al templo de Dios, hermano. Era un hombre que practicaba la hechicería. Era un hombre malo, hermano. Josías no recibió un buen ejemplo. Entonces, fíjese, hermano, cuando este hombre empieza a buscar a Dios es porque Dios tocó su corazón y él no fue rebelde.
Y otra cosa que quiero decirle, hermano, es que los jóvenes que están aquí, los niños que están aquí, Dios los puede usar. Dios puede obrar a través de ellos. Los adolescentes que están aquí, hermanos, Dios puede obrar a través de ellos. Ahí en la escuela donde asisten mis hijos, hermano, hay un maestro, ¿verdad?, que él fue alumno ahí. Y mi esposa estaba teniendo dificultades con un niño muy rebelde. Y se acerca al maestro y le dice, así era yo, le dice. Yo aquí en esta escuela pateaba a la maestra, dice. Yo aquí en esta escuela, no les voy a decir quién era, ¿okay? Y han de saber. Yo aquí así era. Pero mire, ahora me tiene el Señor aquí. O sea que algo puede hacer el Señor con los jóvenes. Y es un hombre que está joven todavía. Entonces, fíjese, hermano, qué interesante es. Y para nosotros hay una enseñanza. Los jóvenes que están aquí, quiero decirles, busquen al Señor. Si ustedes buscan al Señor, no importa cuán grande sea la tarea, no importa lo que ustedes estén atravesando en este día, Dios los puede ayudar y los puede bendecir. Nosotros estamos leyendo una historia y pensamos que esto es fácil, lo que hizo Josías, pero no fue fácil, hermano. Él tuvo que pararse y enfrentar muchas circunstancias y se comportó como un hombre verdaderamente, un hombre de Dios, hermanos. Y él enfrentó el pecado, la idolatría, hizo y deshizo todo lo que tenía que hacer y deshacer. Y eso tomaba valor, tomaba determinación, hermano. Y una de las primeras cosas que resalta aquí, hermano, Esdras, es la importancia de buscar a Dios verdaderamente con diligencia y con constancia. No estoy hablando de personas. Diligencia quiere decir disposición para resolver con rapidez e interés lo que ha de hacerse. Entonces, fíjese, hermano, ayer yo me di cuenta que cargo un tornillo metido en la llanta, hermano. Eso tengo que arreglarlo ya. Pero ayer ya hice otra cosa y después se me olvidó. Digo, no, pues a esto tengo que ponerle interés, porque ¿qué me puede pasar a mí, hermanos? Bueno, puede explotar la llanta, no sé, puede pasar. Así es que tengo que ser diligente con eso. Hay cuestiones, usted se ha dado cuenta, hermano, que ya en enero empieza la cuestión de reportar los taxes, ¿verdad? Y en abril se acaba el tiempo. ¿Se ha dado cuenta usted que el último día está lleno en las oficinas de correos, hermano? Eso es negligencia. Pero Josías, una de las cosas que él fue diligente, tuvo disposición para resolver con rapidez lo que tenía que hacer. ¿Entiende esto, hermano? O sea, no dejó nada para último momento. Dijo, esto hay que resolverlo y lo voy a hacer ahora. Yo he hablado con jóvenes que a veces dicen, mire, cuando yo sea más grande, yo voy a hacer aquello. ¿Y por qué ahorita no? Yo he hablado con gente, hermanos, y dice, si yo fuera joven yo hubiera hecho eso. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? Cuando seas grande o si hubiera sido joven. La realidad, hermanos, es que cuando el Señor toca nuestro corazón, es el tiempo que nosotros tenemos que resolver las cosas. Y constancia es una actitud de mantener firmeza de ánimo, hermano, en medio de cualquier cosa. Entonces, eso es algo que resalta, hermano, aquí Esdras. Hay algunas cosas, hermano, cuando se trata de ser constantes, hermano, de tener buen ánimo para las cosas de Dios, hay ciertas advertencias, hermano, que aparecen en la Escritura, las cuales yo les quiero leer a ustedes, hermano. Le voy a dar algunos pasajes. Uno de ellos está en Santiago 1, versículo 8. Hay otro en Efesios 4. Segunda de Pedro, ahí le voy a dar esos tres pasajes. Santiago 1, Efesios 4 y segunda de Pedro. Ahí vamos a leer en dos lugares diferentes. Entonces ahí, si usted tiene un separador, pues sepárele ahí, hermano. Seguimos, hermanos. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En dónde, hermanos? En la escuela. No, dice en todos sus caminos. En verdad, hermanos, hay una cosa que a Dios no le gusta, es que nosotros seamos inconstantes. No solamente eso, sino es un peligro para nosotros. Esta semana, como estamos remodelando el baño de la casita aquí, hermanos, fui al Home Depot. Vi unos foquitos de Navidad y se me prendió el foco. Y digo, los foquitos de Navidad y los inconstantes se parecen.
¿Saben qué se parecen, verdad? Que se apagan y se prenden. Pero esos foquitos están más modernos, cambian de color. ¿Y sabe qué es la otra cosa, hermano? Esos solo se sacan por un tiempo y después se guardan. Son foquitos de cierta ocasión. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Y antes que diga esos versículos, hermano, el apóstol Pablo está hablando ahí que el Señor dio dones a la iglesia, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es lo que está hablando. Pero luego dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Escuche bien esto, hermano. Alguien que está fluctuando es alguien que está aquí y aquí, aquí y aquí. Y en las cosas de Dios tenemos que ser constantes nosotros, hermano. O sea, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, hermanos, el Señor nos ha dado todo a nosotros para que nosotros podamos estar estables adelante. Josías, hermano, él, aunque su papá no fue un hombre de Dios, al final de su vida se arrepintió y Dios lo recibió, hermanos. Pero Josías, hermano, por lo menos venía de una familia, él decía, yo soy descendiente del pueblo de Dios, y él sabía y tenía una conciencia, hermanos, y nosotros también, hermanos, nosotros sabemos en dónde estamos parados nosotros, a dónde nos ha llamado el Señor. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, hermanos. Entonces, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, y la Biblia nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes. El Señor ha puesto dones en la iglesia, hermanos. Se han hecho diferentes invitaciones a la escuela dominical, por ejemplo, hermano. Ojalá que todos asistiéramos a la escuela dominical. Se aprende, hermanos. Lo único es que es a las 9:45. Ese es el defecto, ¿eh? ¿Por qué no lo hacen más tarde? Esfuércense, hermano. Esfuércense, hermanos. Yo les animo a que se esfuercen. Porque para aprender tenemos que esforzarnos, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3. Hermanos, aquí nos habla de un peligro que hay, hermanos, cuando somos inconstantes nosotros. Ya en el versículo que nosotros leímos dice que no seamos niños fluctuantes, que cambiamos con todo viento de doctrina. Y aquí, hermanos, en segunda de Pedro, capítulo 3, está hablando, hermano, de los inconstantes, de los inexpertos también. Dice versículo 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y quienes más, hermanos, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de estos pecadores, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, fíjese, hermano, el último versículo, el 18, dice lo siguiente. Antes bien, ¿qué hay que hacer, hermanos? Dice, creced en la gracia, la salvación que ya Dios te dio, hermano. Crezca en la gracia, dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, hermanos, que hay un peligro cuando nosotros no somos constantes. Dice que los inconstantes tuercen las escrituras. Yo le pregunto, hermano, ¿hay cosas difíciles de entender en las escrituras? En la clase que tengo ahí, estábamos con unas preguntas, ¿verdad, hermanas? Los hermanos, los que estaban ahí. Y estábamos, según nosotros, solo una pregunta y nos llevamos todo el tiempo, porque hay algunas cosas que son difíciles de entender, hermanos. Pero tenemos que hablar de esas cosas. ¿Y cómo salimos nosotros? Si no hubiéramos tenido esa clase, no tenemos la oportunidad, hermanos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprovechar, hermanos, las oportunidades que nosotros tenemos. En segunda de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Fíjese, hermano. Dice lo siguiente: pero hubo también profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No dice que tal vez, dice que van a haber falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente es que no va a ser abierto, manifiesto, sino escondido, hermano. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Estaba viendo yo un video, hermano, de una mujer que dijo que la habían engañado en una iglesia. Entonces ella dijo: fíjese que yo quería más de Dios, y entonces me junté con el obispo, dice. Y el obispo me dijo: mira, si tú quieres la bendición, tienes que dar una ofrenda, pero hasta que te duela, le dijo. Dijo: ¿cómo así que te duele? Que te dé tristeza, dice, que te vas a privar de cosas. Y entonces yo di $10,000, dijo. Parece que tenía dinero. No, pero te tiene que doler más, dice. ¿Eso te duele? Te tiene que doler más. Oh, y entonces dice que fue una sesión y la otra sesión de a 7,000. Dice: yo di 10,000, di 7,000, después al total dio $100,000. Dice: pero ¿saben qué? Mi situación no cambiaba, yo no sentía que tenía nada de Dios. Y entonces la mujer se va a hacer un escándalo a la puerta de la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Eso es por ser indocto, por ser inconstante. ¿Cómo nos van a engañar a nosotros diciéndonos, hermano, que el favor de Dios se vende? Que la presencia de Dios se vende. Mire, hermano, usted quiere la presencia de Dios, congréguese, hermano, obedézcale al Señor, testifique, haga lo que el Señor le dice, busque la presencia de Dios, lea su palabra y el Señor le llena con su Espíritu Santo. Y es gratis. Pero fíjese, hermano, cómo es esto. Y uno puede decir: hermano, pero ¿cómo fue que le engañaron? Es que a todos nosotros también nos pueden engañar, hermanos. A todos nosotros nos pueden engañar. Mucha gente lo han engañado. ¿Sabe que en esos lugares hay profesionales, hay doctores, ingenieros, abogados, hermano? Pero en lo espiritual es otra cosa y los engañan, hermano. Y la Biblia nos advierte en contra de la inconstancia, hermanos. Dice el versículo 14, hablando de los falsos maestros, dice ahí mismo donde estamos leyendo: tienen los ojos llenos ¿de qué? De adulterio, dice. No se sacian de pecar. ¿Seducen a quién? A las almas inconstantes. Y alguien me preguntaba una vez: pero ¿por qué, si son mentirosos, por qué existen? Porque tienen clientela, les digo yo. Si no hubiera quien los oye, cierran, quiebran, hermano, pero tienen quien los oiga. Los inconstantes les gusta ese tipo de cosas, hermano. Mire, nosotros la palabra la tenemos que estudiar toda. Ahora Josías, hermano, empezó buscando al Señor nuestro Dios. Eso es muy importante, hermanos. Buscando la presencia de Dios. Y mire, hermano, para no darle muchas vueltas al asunto, yo le voy a hacer una pregunta que cada quien se tiene que contestar. ¿Cuánto tiempo estás en la presencia de Dios, hermano? Todos los días. ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios? Que tú te pones de rodillas y empiezas a hablar con tu Padre Celestial. Empiezas a adorarle, empiezas a hacer tus peticiones delante del Señor. ¿Cuánto tiempo estás? Cada quien tiene que contestarse esa pregunta. Si alguien no pasa en la presencia de Dios, no esperes, hermano, que vas a crecer. No vas a crecer. Pero Josías, una de las cosas que hizo fue buscar la presencia de Dios. ¿Se dio cuenta de lo que dice aquí, hermanos? Dice el versículo 3, donde nosotros comenzamos, dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David. Eso
incluye muchas cosas, hermano. Empezó a investigar, empezó a pensar en Dios, empezó a buscar al Señor nuestro Dios. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Aquí hay algunos que desde que nacieron se acuerdan que están en la iglesia, ¿no es verdad? A ver, hay algunos que se acuerdan que, bueno, yo tengo fotos de algunos, ¿verdad? La hermana, bueno, de usted no tengo fotos cuando estaba chiquita. Yo tengo una foto de los niños de mi hermano, mis hermanos Lara, cuando estaba, Maffer también. Y hay algunos que crecieron en la iglesia, pero todavía no saben lo que es buscar al Señor. Pero tiene que llegar un momento cuando nosotros empezamos a buscar al Señor, hermanos, verdaderamente. Porque si no, todo lo que estamos hablando es extraño. Entonces, cuando uno empieza a buscar al Señor, Dios empieza a obrar en las vidas de uno. Entonces, fíjese, el versículo sigue de esta manera. Dice, el versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora, aquí la cuestión es, ¿cómo pasó Josías, primero como niño, como adolescente, buscando al Señor? ¿Cómo llegó Josías a esa conclusión de decir, lo que está pasando en mi pueblo es malo y yo tengo el poder de cambiar las cosas? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Te voy a decir cómo. Cuando uno pasa tiempo en la presencia del Señor, nuestro corazón empieza a cambiar. Y nos empiezan a incomodar cosas que antes no nos incomodaban. Un día estaba hablando con un joven. Y le digo, ¿tú escuchas música rock? Sí, me dice. Yo oigo Metallica. Y bueno, ese grupo ya es viejo. ¿Cuántos de los que están aquí oían Metallica? Algunos, pues sí, era bien romanticona la música. Puro ruido, ¿eh? Fíjese, hermano, cuando en los años que yo empezaba a caminar con el Señor, yo siempre la música me ha gustado y en la mañana ponía música. Y a mí me gustaba la música rock, yo ponía Metallica. Pues tengan en cuenta que yo todavía no era pastor, ¿ok? No conocía bien al Señor. Y entonces una de las cosas que yo decía es, a mí ningún pastor me va a quitar mi música. Así, pues así rebeldón, hermano. A mí ningún pastor me va a quitar, esa es mi música, decía yo. Yo no voy a tirarme a ser así fanaticón, decía yo, fíjese, hermano. Esa era mi filosofía. Pero pasaba en la presencia del Señor y le voy a decir que el espíritu que estaba en mí ya sentía algo. Ponía la música y me movía y todo. Ese tiempo tenía mucho pelo, ¿verdad? Y me ponía ahí según yo con la guitarra, ¿verdad? Y me ponía de mal humor, hermano. Y me iba a hacer lo que tenía que hacer. Y por muchos días pasó eso y no lo soporté ya, hermanos. No lo soporté. Yo dije, tengo que cambiar mis caminos. Y una mañana yo se lo entregué al Señor. Y ¿sabes qué, Señor? Tu espíritu está obrando en mí y ya no quiero esto. Ya no lo quiero. Y llegué al punto, hermano, ya aquí en Estados Unidos me regalaron una colección de Queen. ¿Verdad? Algunos ni saben qué es eso, ¿eh? Bueno, usted confía en mí que yo le estoy diciendo la verdad. Y entonces me lo regalaron. Uy, eso hubiera sido un tesoro para mí, hermano. Pero sabe que yo no lo saqué en un yard sale, hermano. No lo vendí. Lo saqué y lo quebré y lo tiré. ¿Por qué, hermano? No era porque ahí, hermano, ningún pastor me estaba obligando. Nadie me estaba mirando cuando yo hice eso, hermano. Eso, hermano, el Señor me incomodó en mi vida. Porque estaba en la presencia de Dios y el Señor empezó a redarguirme de diferentes cosas, hermano. Cuando ya estaba allá en Guatemala, llegaba una señora que nos limpiaba la casa y nos lavaba la ropa. Y sabe que una mañana en oración el Señor puso en mi corazón, hay que aumentarle a la señora. Y entonces yo oré al Señor. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Entonces esa mañana, fíjese lo que son las cosas. Miro a esta señora y me dice, niño Eriquito, porque así me decía. Niño Eriquito, me dice, fíjese que yo le quería pedir un favor, me dice. Dígame, le digo yo, que me dio un aumento de tanto.
no se lo voy a dar de eso, le dije. No, y se puso a llorar. No, espérese, cálmese, le digo, es que no se lo voy a dar de eso, se lo voy a dar de más, le dije. De veras, Dios lo bendiga, me decía. Niño Eriquito, que Dios lo bendiga, me dijo. Eso no me nació a mí, eso estaba yo orando delante de Dios, que no miento, hermanos. Porque Dios empieza a meter en tu vida. Estaba llorando y Dios empezó a tratar conmigo y me trajo a la señora. Y digo, sí, es verdad, yo tengo que pagarle más. Y le dije, y estaba de lo más contenta, hermanos. Esas son obras del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, hermano, ¿cómo llegó este muchacho Josías a decir, lo que está pasando en mi pueblo no está bien? Yo tengo que hacer algo. Dice que él empezó a limpiar. Y esa limpieza no era de limpiar calles. Era, hermanos, cuando él describe todo lo que hizo, hermano, todo lo que hizo Josías, fueron muchas cosas. Empezó una por una a tomar cuidado de todas esas cosas. Sacó una imagen que había adentro del templo, que su abuelo, o su padre, perdón, había puesto adentro del templo. Imágenes de ídolos, hermano. Los quemó. Empezó a deshacer todo lo que habían hecho. Y después, hermano, empezó a ver el templo y dijo, este templo hay que repararlo. Estaba todo lleno de rajaduras, todo lleno de grietas, hermano. Y dijo, este lugar hay que repararlo. ¿Cómo llegó él a ese cambio de mente? Bueno, aquí, hermanos, dice que él empezó a buscar al Señor. Si nosotros leemos aquí, hermano, parte del versículo 3, dice, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos, hermano? Los lugares altos eran lugares de adoración en donde iban a adorar a ídolos, pero también iban a adorar a Dios. Pero yo le quiero decir esto, hermano, Dios había instruido a su pueblo para que fueran y adoraran a Dios en el templo, hermanos. Era el único lugar donde ellos tenían que presentarse para adorar a Dios. Los lugares altos eran prohibidos por Dios porque era una moda de los cananeos, hermano. Y esos lugares no eran lugares para adorar a Dios. Entonces, yo leo, hermano, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, hay muchos reyes buenos. Dice, este rey hizo lo bueno, pero no quitó los lugares altos. Entonces, la primera cosa que hizo él, dijo, bueno, si vamos a adorar a Dios, lo vamos a adorar bien. Como Él quiere que lo adoremos en su palabra. Pero luego dijo, vamos a quebrar los ídolos. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Versículo 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos, diga conmigo, todos los ídolos, por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Entonces se puso en paz. ¿Cómo llegó él ahí, hermano? Bueno, buscando al Señor su Dios. Buscando al Señor su Dios, mientras estaba haciendo las cosas. Ahora, fíjese, hermano, piense usted en su vida, en su familia. Piense, hermano, en lo que nosotros tenemos que hacer si nos da el celo de Dios. Hay muchas cosas que a veces hay que confrontar, hermano, que uno tiene que poner el pie y decir, ¿saben qué? Esto ya no, esto no más. Yo, hermanos, estaba haciendo un recuento de algunas películas que alguna vez vi. No eran películas de pornografía, pero eran películas, algunas de ellas en donde se blasfemaba el nombre de Dios, hermanos. Esas películas existen el día de hoy. Mi pregunta es, ¿por qué no nos ha molestado a todos eso? Fíjese, nuestra mamá es lo más sagrado, hermano, para muchos de nosotros, ¿verdad? Nuestros padres. Nosotros no podemos soportar que insulten a nuestra mamá, a nuestro papá. ¿Cómo es que están haciendo eso?
pero insultan a Dios y nos quedamos a veces como si nada. ¿Cómo llega uno a tener ese celo? Bueno, porque Dios te pone ese celo en el corazón. La senda del justo, dice la palabra de Dios, es como la luz de la aurora que va en aumento. No podemos ser los mismos para siempre, hermanos. Tenemos que cambiar nosotros. Bueno, todas estas cosas vienen, hermanos, ese celo por la santidad, la justicia, vienen como consecuencia de buscar a Dios. Número 3, hermano, ser obedientes a Dios nos lleva a conocerle más y a que Él se revele a nosotros. Entonces yo quiero, hermanos, que nosotros miremos más adelante aquí, en el capítulo 34. Dice el versículo 8. Versículo 8 al versículo 10. A los 18 años de su reinado, ¿cuántos años tenía ya, hermanos? ¿Ah? Bueno, ¿quién da más o quién da menos? 26 años, todavía era un joven, ¿verdad? ¿Alguien tiene 26? No, ahorita ya tal vez ya no confiesan los 26, ¿verdad? A los 26 años, dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Manasés, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que, ¿qué cosa? Reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Versículo 14, hermanos. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Eso es muy importante. Ahora pregunta, hermanos, ¿cómo fue que encontraron la ley? Mientras estaban haciendo ¿qué se encontró la ley? Mientras empezaron a reparar la casa de Dios, que estaba descuidada, que estaba llena de rajaduras, que estaba abandonada, que había estado sucia. Y Josías dijo, es necesario que yo ahora repare la casa de Dios. Y mientras está ocupado en esto, ¿qué encuentran, hermanos? La ley. Ahora parece que él no tenía una copia de la ley y obviamente su papá no era el que se ponía a leerle las historias bíblicas a sus hijos. Ahora, yo quiero que usted busque un pasaje, hermanos, que está en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y escuche esto. Y yo le amaré, ¿y qué cosa voy a hacer con él? Me voy a manifestar a él. Entonces tú empiezas a buscar a Dios, y en eso de que buscas a Dios, de que obedeces a Dios, Dios empieza a ayudarte más a ti, para que lo conozcas más. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Josías estaba buscando a Dios, estaba trabajando para Dios, y mientras está ocupado en las cosas de Dios, encuentra la palabra de Dios. La historia sigue, hermano, que lo ponen a leer la ley. Y en la ley, hermano, él descubre que el pueblo estaba en pecado. Le voy a decir lo que hizo Josías. Dice que se rompió las vestiduras, eso era una señal de duelo, de indignación. Se postró y empezó a pedirle a Dios misericordia. Dice, estamos en un gran aprieto porque hemos pecado y la ira de Dios está sobre nosotros. Y se pone a llorar, hermano. Entonces, fíjate cómo es esto. Esto no lo sabía Josías. ¿Cómo se dio cuenta? Porque Dios se manifiesta a él y ve, hermano, que él está buscando al Señor y le dice, ahora yo te voy a ayudar, te voy a enseñar la ley. Y lee la ley y se da cuenta de su pecado. Y a veces, hermano, lo que leemos nos pone tristes. Pero todo lo que el Señor nos muestra es para nuestro bien. Cuando el Señor nos muestra nuestro pecado, es para nuestro bien. ¿Para qué es, hermano? Para que nos arrepintamos.
Y entonces él se aflige y dice, ¿sabes qué? Yo tengo que saber qué dice el Señor. Y manda a buscar a una profetisa que se llamaba Hulda. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Esta es la palabra de Dios. Al varón que te envió, dile, la ira de Dios viene sobre este lugar. Pero el varón que te envió, dice, dile, por cuanto yo vi que te rasgaste los vestidos, que te pusiste a llorar delante de mi presencia, y eso le agradó a Dios. Y le dice, dile a él que él no va a ver todo ese mal que va a ver. Él no lo va a ver con sus ojos, eso va a ser después de que él se muera, pero en sus días él no va a ver ese mal. Eso, hermanos, nos habla a nosotros de cómo el Señor para nosotros es, hermano, cómo el Señor se revela en nuestras vidas con tal de que nosotros estemos bien. Mire, hermano, cuando se leía la ley, uno de mis pasajes favoritos está, creo que es Nehemías 8, hermanos. Porque hay un avivamiento en ese tiempo y dice, hermano, que juntan a todos, ¿ok? No había equipo de sonido en ese tiempo, hermano, y eran miles. Entonces dice que hacen un púlpito. Ahí se menciona que hacen un púlpito y que Esdras se pone a leer la ley. Y dice, hermano, que hay diferentes líderes, hermano, en diferentes lugares donde está el pueblo y les empiezan a explicar. La ley quiere decir lo que está diciendo, quiere decir esto, quiere decir esto. Y dice que todos empiezan a llorar, hermano, porque leen la ley y todos le entienden. Dice que hay un gran llanto, pero luego le dice Nehemías, miren, no lloren porque el gozo de Dios es su fortaleza. Dice, celebren porque el Señor nos ha hecho bien, y todos se ponen a celebrar y todos están felices, hermano, porque el Señor les ha mostrado su palabra y le entendieron. Estas son las cosas que Dios hace con nosotros, pero a veces, hermano, antes que venga la bendición viene la aflicción, hermano. Entonces, yo quiero decirte lo que hemos meditado hoy, hermano. Yo no sé si te hace pensar en tu vida, tu familia, tu trabajo. No sé, hermanos, pero debe de movernos a nosotros. Entonces, fíjate, hermano, Job capítulo 5, versículo 17 al 18, dice aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. O sea, es verdad, a veces el Señor nos denuncia un pecado, pero es para que nos arrepintamos. Pero una vez que nos hemos arrepentido, el Señor nos bendice, hermanos. Nos hace sentir gozo. La última parte, hermanos, tiene que ver con lo que hace Josías después de esto. Versículo 29, ahí donde estábamos en Primera de Crónicas, hermano. En Segunda de Crónicas, perdón. Segunda de Crónicas 34. Y el versículo 29 dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Esto es lo que hace una persona entregada al Señor. Mientras nos ocupamos de las cosas de Dios, hermanos, Dios nos bendice, nos ayuda. Terminan haciendo ellos este pacto. Hay un pasaje con el que quiero terminar. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No se conforme a lo que hay aquí, hermanos, en este mundo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, Josías oyó la palabra y su corazón, hermano, se quebrantó delante de Dios.
Yo creo que nosotros, hermano, a veces tenemos que reflexionar en cómo estamos viviendo. Los jóvenes que están aquí, busquen al Señor. Yo les invito, les ruego que busquen al Señor su Dios de todo su corazón. Así de jóvenes como ustedes están, los puede usar el Señor. A veces a los viejos no nos oyen. A veces oyen a ustedes, los jóvenes. Ustedes tienen acceso a muchos jóvenes. Hermano, ahí en el Instagram, no espere usted que va a encontrar a Juan Pérez. Juan Pérez ahí en el Instagram se llama, qué sé yo, hermano, no, ni les entiendo los garabatos que ponen ahí. Juan Pérez se llama Shadow, no sé qué, hashtag no sé cuánto. Y luego, ustedes tienen acceso a esos jóvenes. Ustedes saben en lo que andan. Recuerdo yo, hermano, que estaba en un campamento de jóvenes. Eso ya fue aquí en Estados Unidos. Yo estaba de líder de jóvenes en ese tiempo. Y había ahí, hermanos, dentro del grupo, un joven que era pandillero. Él creció como cristiano, pero se hizo pandillero, se hizo rebelde al Señor. Pero fue a esa reunión que nosotros teníamos. Él estaba todo tatuado, él pertenecía a una pandilla. Y yo recuerdo que él pasó enfrente y dijo, yo necesito hablarle a todos los jóvenes cristianos que están aquí. Dijo, yo lamentablemente no estoy siguiendo al Señor. Pero empezó a hablar con cada uno. Tú, le dijo, yo sé que estás usando droga, le dijo. Tú te estás acostando con la novia. Tú estás haciendo eso. Ustedes creen que me engañan a mí, dice. Ustedes creen que están engañando a Dios. Y empezó a decirles a todos, ¿saben qué? Ustedes y yo que estoy en la pandilla vamos a ir al infierno, dijo. Si no se arrepienten. Y mira, hermano, hubo un quebranto y él mismo se convirtió ahí. Con su propia predicación. En serio, hermano. Yo fui testigo, yo estaba ahí. O sea, el programa se rompió, todo como iba el programa se rompió. Y aquel joven se quebrantó en ese momento. Y se cayó al piso, hermano, y empezó a llorar. Y el Espíritu Santo tocó su vida y se rindió al Señor. Y todos los otros jóvenes dijeron, es verdad lo que estás diciendo. Y se entregaron al Señor de todo su corazón, hermano. Uno de ellos se negó. Y años después, aquí, cerca de Whitewater, había un lugar de rehabilitación de drogas. Ahí estuvo internado ese muchacho. Una vida arruinada, hermanos. Los que se entregaron al Señor están bien. Los que no se entregaron al Señor, sus vidas se arruinaron. Algunos ya se casaron, se divorciaron. Andan en desórdenes, hermano. Por eso, mira, yo te digo esto. Josías escuchó la palabra y su corazón se hizo tierno. Su corazón se partió en pedazos. ¿Por qué? Se dio cuenta de su pecado. Y este día, hermanos, yo les digo esto. La invitación que yo tengo, hermanos, es que nosotros seamos genuinos delante del Señor. La invitación es que vayamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Si en verdad, hermano, nosotros decimos que seguimos al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar en esta hora. Y todo aquel joven o grande adulto que quiera reconciliarse con el Señor, que quiera entregarse al Señor, entréguense al Señor de corazón este día. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor. Padre, yo he predicado, Señor, lo que me diste, Señor, para este día, Padre Celestial. Quiero rogarte en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor Padre. Yo te ruego, Señor amado, que tú obres en las vidas de los niños, de los jóvenes que están aquí. Este mensaje, Señor, tú lo habías puesto en mi corazón desde hace semanas, Padre Celestial. Y Padre, yo te pido, Señor, que obres en las vidas de cada uno de ellos y de nosotros también, Padre. Todos nosotros, los adultos, Señor, cualquiera que estamos en este lugar, necesitamos de ti, Padre Celestial. Nosotros, Señor Padre, en este día, Señor, te damos gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Lo que hiciste en tu siervo, Josías, Padre. La manera como tú, Señor, te revelaste a él. Como tú le diste tu palabra, Señor. Como tú, Señor, convertiste su corazón, Padre. Yo te agradezco, Señor Padre, porque cuando nos volvemos a ti no estamos solos, Señor. Sino que tú, Señor, nos ayudas con tu espíritu, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú circuncidas nuestro corazón y pones un corazón de carne, Señor. Y pones en nuestro corazón amarte con todo nuestro corazón, Padre. Te damos gracias por eso, Señor.
Bendice a tus hijos, tu pueblo, Señor Padre Celestial, y ruego, Señor, que las palabras que tu Espíritu dio, Señor, se queden redundando en las mentes y en los corazones, Padre Santo, y que haya cambios verdaderos, Señor. Muchas gracias, Señor, tuya es la gloria, y tuya es la honra, y tuya es la alabanza para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno.